Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Continuamos con las huellas de la Pascua, con este acercamiento al Nuevo Testamento y de una manera particular con el acercamiento a la tradición narrativa. El día de hoy, con nuestro acercamiento a las narraciones de las apariciones del resucitado, terminamos este ciclo que nos fue llevando a lo largo de los textos del Nuevo Testamento por los himnos, por el texto de 1 Corintios 15, 3, 8 y también por ese tema del sepulcro vacío. Con las narraciones de las apariciones del resucitado terminamos nuestro acercamiento al Nuevo Testamento, a esos textos principales que nos hablan y nos ayudan a profundizar sobre la resurrección. Dentro de las apariciones podemos destacar dos, como las más típicas, ¿no? Es la aparición a los de Emaús, el encuentro con los de Emaús, y también el encuentro con la Magdalena, que está en el Evangelio de San Juan. En cualquier caso, yo quisiera señalar 5 puntos importantes de estos relatos de apariciones. Van a ser evangelios, fragmentos evangélicos que nos van a aparecer a lo largo de esta cincuentena pascual, también sin hacer a un lado ese encuentro de Jesús con los discípulos a puerta cerrada que escucharemos en Pentecostés, relatos de apariciones del resucitado. Quisiera señalar dentro de estos 5 puntos teológicos para que cuando escuchemos estos relatos a lo largo de esta cincuentena pascual, pues tengamos elementos para orientar nuestra fe y poder reflexionar un poco más allá del mero texto en estos relatos. El primer punto que quisiera señalar es a raíz de una palabra griega que ya la habíamos mencionado anteriormente, un verbo, ofte, que significa dejarse ver. Los relatos de las apariciones tienen de fondo siempre este verbo, y este verbo señala la primacía de Dios, como diría el Papa Francisco, el que Dios nos primerea. Dios siempre lleva la iniciativa. No es que los discípulos hayan visto al resucitado, sino que el resucitado se dejó ver por los discípulos. Entonces, recordar que todos los relatos de apariciones tienen de fondo el dejarse ver, la iniciativa de Dios. Dios siempre se deja ver, siempre. Y con la característica principal y fundamental de dejarse ver en la vida de las personas sencillas, como lo fueron los discípulos, y también que lo buscan con insistencia y con fe. Hay una cita bíblica que a mí me encanta también y que me parece que hay que aplicar de manera directa en estos relatos de las apariciones, ¿no? Que es verdad que es una cita del Antiguo Testamento, pero que hace conexión directa con estos relatos de las apariciones, ¿no? Porque pudiéramos decir, ¿por qué el resucitado no se aparece a todos totalmente? Se aparece solamente a los que con fe se acercan a él. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 1. Amen la justicia los que viven en la tierra y tengan rectos pensamientos para con Dios, porque Él se manifiesta a los que no le exigen nada ni pruebas y se deja ver por los que no desconfían nunca de Él. El resucitado se deja ver por los humildes, por los que no desconfían de su resurrección. A los demás, a los que dudaban de la resurrección, a los que objetaban, a los que pedían pruebas sobre la resurrección, nunca tuvieron ese encuentro con el resucitado. El resucitado se deja ver. Ofte es el verbo que tenemos de fondo. Y un segundo elemento importante que aparece, es verdad, no en todas las apariciones, no en todos los relatos de apariciones, pero sí en algunos, es la presencia de ángeles. Recordemos, por ejemplo, ese relato con Magdalena en el Evangelio de Juan. Llega Magdalena al sepulcro y se encuentra con unos ángeles que le han dicho que el Señor ha resucitado. Y aquí hay un aspecto muy importante, ¿eh? Los ángeles no son reveladores de Dios.
Los ángeles simplemente son servidores, anunciadores, mensajeros de Dios. Simplemente, pero es verdad que llevan un gran mensaje. Llevan el mensaje de el inicio de una nueva creación, de un nuevo tiempo, de una nueva esperanza. Esperanza inquebrantable, porque es una esperanza que viene de Dios. Pero los ángeles no son reveladores, ni mucho menos. Siempre en la historia de la salvación, los ángeles son servidores del mensaje de Dios, no salvadores. También podemos decirlo así tan claramente, ¿no? Los ángeles han anunciado el sepulcro vacío, pero ese vacío lo han llenado con la presencia del resucitado. Los ángeles simplemente anuncian, dicen, el resucitado está vivo. Y ese vacío que deja el sepulcro se llena inmediatamente, no con la presencia de los ángeles. Los ángeles cumplen con una pequeña y sencilla tarea y desaparecen del relato. Los ángeles son simplemente anunciadores y servidores. Y esto mismo es lo que siguen siendo los ángeles dentro de la iglesia. Y lo digo a propósito, y haciendo un paréntesis, lo digo a propósito por muchas manifestaciones que a día de hoy se están dando. Estas manifestaciones de angelología, que vamos a curar con los ángeles, que acércate a los ángeles y muchos problemas tuyos se van a solucionar. No. Uno solo es nuestro Salvador, Jesucristo, que ha resucitado y que vive para siempre, sentado a la derecha del Padre. Los ángeles son sus servidores. Por ellos nunca obtendremos la salvación. Además que no se dejan manipular. Ellos no están al servicio de algunos hombres que les hablan y les piden por nosotros. No. Los ángeles están única y exclusivamente al servicio de Dios. Esa es la teología católica, esa es la teología dogmática y es la doctrina correcta de la Iglesia católica, apostólica y romana. Los ángeles anuncian la presencia del resucitado. Y un tercer elemento dentro de estos relatos de apariciones, el cuerpo del resucitado. Porque es verdad que surge la pregunta, ¿no? Cuando María Magdalena en el Evangelio de Juan se encuentra con el resucitado, capítulo 20, versículo 17, María Magdalena no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Si tú sabes dónde han puesto al Señor, dime dónde, porque yo lo estoy buscando. Y entonces Jesús le habla por su nombre y Magdalena lo reconoce. Lo mismo con los de Emaús, cuando estos dos discípulos van camino de Emaús tristes, Jesús se les hace el encontradizo, ofté, se deja ver por ellos y pues inmediatamente empieza a hablar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Y es que, ¿qué pasó? El cuerpo del resucitado era distinto al cuerpo que tenía Jesús antes, porque es verdad que los discípulos, los dos de Emaús, tanto Magdalena, pues segurísimamente tenían bien grabado el rostro de su maestro, y ahora que ha resucitado no lo reconocen. Y es más, todavía una característica muchísimo más profunda, ¿no? Cuando el resucitado se encuentra con Magdalena, él mismo le dice que no lo toque, que es necesario que él suba al Padre. Es decir, le está dando ya una característica muy importante de relación con el resucitado. Para encontrarnos con el resucitado y relacionarnos con el resucitado, ya no va a ser desde el punto de vista físico, podemos decirlo así. Es un punto de vista que trasciende lo físico, que se ubica en lo espiritual, que se ubica en el plano de la fe, pero también en el plano de la divinidad. Esto que hemos repetido constantemente ya en huellas de la Pascua anteriores. El resucitado ha abierto una nueva dimensión para nosotros y así nos está posibilitando que esta nueva dimensión también sea parte de nuestra historia de salvación. No es un espíritu ni es un fantasma, es el cuerpo glorioso del resucitado que excede. Esto es uno de los puntos que en reflexión de resurrección pues siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? Definir el cuerpo del resucitado excede
a nuestros criterios, ahora sí que humanos, ¿no? Pero es un cuerpo resucitado, principalmente porque la corporalidad expresa siempre la identidad. El resucitado no puede perder la corporalidad, porque perdería su identidad. Corporalidad es parte de identidad. Entonces, nos asegura que nosotros también en nuestra resurrección final vamos a tener siempre una identidad concreta y nos aleja de todas estas, ahora sí que creencias que también se están metiendo mucho ya en nuestra mentalidad cristiana occidental, estas creencias orientales de decir, bueno, vamos a buscar nuestra propia salvación por medio de la trascendencia, el nirvana, vamos a perdernos todos, vamos a unirnos a una gran energía, no vamos a tener ya identidad, vamos a olvidarnos de todo, vamos a unirnos a ese absoluto trascendente, ¿no? En el cristianismo decimos, gracias a la resurrección, nunca dejamos de perder nuestra identidad, nunca la perdemos, siempre la tenemos y siempre vamos a ser nosotros con nuestra identidad en relación a un Padre bueno. Entonces, este rasgo también se desprende de estos relatos de apariciones. Y por último, un quinto aspecto que quisiera comentar de los relatos de apariciones. Siempre pasan en dos lugares, en Galilea y en Jerusalén. Teológicamente hablando, los lugares no tienen una importancia geográfica, sino precisamente al servicio de la historia de la salvación de Dios. Porque es verdad que nosotros podemos decir, bueno, no sabemos ni siquiera dónde está Galilea ni dónde está Jerusalén, pues simplemente imaginamos que es por ahí, ¿no? Pero va más allá. Aunque no sepamos dónde es Galilea y dónde es Jerusalén, sabemos que en Galilea Jesús, como dice la teología, pasó una fuerte crisis con todas las personas que ahí moraban, que ahí vivían, porque fue rechazado, fue expulsado muchas veces y pues también no le creyeron. Y en Jerusalén, ahí fue a ser glorificado, como recordamos el Domingo de Ramos, pero también fue a morir. Y ahora, en esos lugares donde pasó una crisis, donde no le creyeron, como fue en Galilea, y donde murió, como fue en Jerusalén, en esos dos lugares, el resucitado ha querido ir a mostrar su resurrección, la fuerza de su resurrección. Una gran enseñanza, ¿no? Aun y cuando los hombres excluyan a Dios de su vida, Dios no deja de mostrar lo grande de su propia vida, de la vida de Dios en esas miserias humanas. El resucitado no rehúye de nuestra historia y hace parte nuestra historia con su historia, las une. No se aleja ni mucho menos, ¿no? Y tampoco castiga. Porque si el resucitado fuera ahora sí que el hijo de ese Dios castigador, hubiera ido a castigar a Galilea y a Jerusalén. Pero no, ha ido a darles ese mensaje de salvación. Ahí donde se realizó el mayor rechazo de Jesucristo, el resucitado, ha llegado para ahora sí que tender la mano a todos, como dice el prefacio de Cuaresma, ¿no? Tender la mano a todos para que lo encuentre el que lo busca. El resucitado se sigue haciendo presente en nuestras vidas, el resucitado sigue iluminándonos. Con este acercamiento a las narraciones de las apariciones del resucitado, culminamos nuestro acercamiento al Nuevo Testamento. Y pues en ese sentido continuamos y avanzamos en las huellas de la Pascua. Que el resucitado nos siga iluminando y nos siga acompañando.